Damos la bienvenida a todas aquellas personas que aquí nos encontramos en este lugar, pero también a las personas que nos sintonizan por las redes sociales, y sabemos que el Señor siempre va trayendo alguna palabra para su pueblo. Vamos a abrir las Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y el tema se llama la tentación. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, Padre eterno, Padre celestial, por esta oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor amado, y de predicar tu palabra. Padre de la gloria, bendice, Señor, esta palabra tuya, Señor amado, que seas tú siempre, Señor, hablando, Señor, a través de nuestras vidas, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí que Jesús estaba en el desierto 40 días y 40 noches sin comer. Pero cuando se cumplió ese tiempo, Jesús tenía bastante hambre. ¿Pero por qué tenía hambre? Porque en esos días el Espíritu Santo, durante esos días, lo llevó al desierto para que él pudiera estar en obediencia a Dios y que él se pudiera capacitar en el ayuno y en la oración. Eso sucedió después de que él se bautizara. Dice que después de que Juan el Bautista lo bautizó a Jesús, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que fuera tentado. Gloria a Dios, aleluya. Aquí era propósito de Dios que el Hijo de Dios fuera tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dar a nadie una cosa para servirle a Él si uno no es capaz de apartarse de las tentaciones. Y aquí podemos ver de que decía de que cuando pasó todos esos 40 días y 40 noches, pues él estaba respaldado por el Espíritu Santo. Él no tenía hambre, sino que él tenía la fuerza de Dios, y después se fueron esas fuerzas, y empezó a andar con sus propias fuerzas, y ya comenzó a tener hambre. Y ahí donde aprovechó el diablo y dijo: si eres el Hijo de Dios, pues convierte estas piedras y te las comes, la haces como pan, y así vas comiendo. Pero Jesús ya sabía que el Padre Celestial le había mandado a que cumpliera: mira, tú vas a ayunar tantos días y tantas noches, y lo tienes que hacer. Entonces el diablo quería entorpecer el futuro ministerio de Jesús, porque si él no cumplía, no iba a tener ese ministerio. Esa es una cosa muy importante, que muchas veces a nosotros se nos va a acercar una oportunidad que nosotros podemos decir: bueno, yo sé que a Dios no le agrada, pero tengo hambre,
pues voy a coger este trabajo, supongamos, de vender droga, y así voy a dar el diezmo y le voy a dar de comer a mi esposa, y en realidad no es de Dios ese trabajo. A pesar de que uno tenga hambre, a pesar de que los hijos tengan hambre, a pesar de que tal vez nosotros no encontremos trabajo, pero un día el Señor, si ve de que de verdad nosotros somos fieles, Él dará ese trabajo tan deseado que nosotros tenemos, o incluso los papeles, con solo obedecerle. Que a nosotros nos gusta el camino más, pero el más corto, pero Dios dice, no, pásate el desierto y el camino más largo y ya vas a ver que yo te voy a bendecir. Y gloria a Dios, aleluya. Y así es el Señor. Yo también caí en esa tentación, que tenía hambre, mis hijos tenían hambre, mi esposa igual, y al final pues yo era fiel, y yo dije, no, voy a coger un trabajo, a pesar de, voy a dejar de congregarme, voy a dejarle de servir al Señor, pero mi familia tiene hambre, y yo lo que quise es coger el camino más corto y no pasar por el desierto. ¿Qué pasó allí? En primer lugar, me sentí como que estaba lejos de Dios. Dejé de servirle. Aparte de eso, me enfermé y me quedé sin dinero. Así acabé peor. Pero cuando Dios dice, bueno, mi hijo es fiel en tal cosa, pues le voy a dar el trabajo que él necesita para darle de comer a su familia, para que él pueda comer, para que él pueda comprar incluso el calzado y toda la ropa que él necesita. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, después de eso, pues dice que el diablo pues le decía, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, y demostrámelo, si eres el Hijo de Dios, pues te llevo al pináculo del templo y ahí te tiras y vas a ver que los ángeles te van a proteger. Y así yo voy a saber que eres el Hijo de Dios. Y también para que tú te creas que eres el Mesías y que eres el Todopoderoso. Y así tú me demuestras que también tienes poder. ¿Qué pasó? Que Jesús vino aquí a este mundo a ser una persona humilde para darnos lección, a pesar de que Él tenía el poder de todo. ¿Qué pasó? Que Jesús le dijo, no, así, yo no me voy a tirarme aquí a este lugar, porque el diablo le decía, no, que los ángeles te van a proteger y no sé qué, pero el diablo muchas veces habla con la Biblia, pero le añade cosas a la Biblia, porque aquí estaba invocando el Salmo 91, pero lo había deformado esa parte de los ángeles. Y muchas veces a nosotros nos dicen, no, mira, fulano de tal, haz tal cosa, porque la Biblia dice de que, supongamos, tú me tienes que dar tanto dinero, porque dice que el que te pide, dale. Y uno dice, no, pero yo no te voy a pagar la factura de la luz porque crees que yo soy cristiano y yo te tengo que dar, tengo que pagar todo. También dice la Biblia que primero tienes que ver uno, si tu esposa y tus hijos están comiendo y que tienen lo necesario para poder sobrevivir. Y no es así, o que uno dice, no, invierte tal cosa, que no sé qué, pero uno tiene que estar con la dirección de Dios bien puesta, y muchas veces el diablo nos va a meter con la Biblia. Gente que sabe de la Biblia, gente que algún día fueron cristianos, nos van a poner trampas, pero no es la gente, es la misma influencia satánica en esas personas, y nos van a tratar de engañar a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Uno le puede decir, mira, no prediquemos tanto, o no vayan a dar tratados, porque dice de que nosotros ya somos salvos por gracia, y no hay nada que hacer. Hasta puedes tomar
alguna droga, lo que sea, pero tú ya eres salvo por gracia. Muchas veces nos van a decir eso, porque el diablo trabaja con la palabra deformada. Y uno dice, no, pero aquí en la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que cualquier cosa que contamine al cuerpo y le haga daño al cuerpo, estamos en primer lugar dañando el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. La otra es que hay que predicar, porque dice, ¿quién conocerá al Señor si nadie les predica? Entonces uno le da la vuelta a la tortilla. También le puede decir, sí, somos salvos por gracia, porque por más que nosotros nos esforcemos, que queremos ser unos grandes santos, que queremos hacer un montón de cosas, la salvación no va a ser por las obras, sino por gracia. Pero también dice, esfuérzate y sé valiente. Y también dice la palabra del Señor, que sin obras no hay fe. La fe sin obras no vale nada. Así el Señor dice, sí, vosotros prediquen, vosotros hagan tal cosa, pero no piensen que por eso se van a ir al cielo, pero están trabajando para mí. Gloria a Dios, aleluya. Así que esa es otra cosa muy importante. Muchas veces vamos a tener muchas dificultades, y cuando estamos en lo mejor de la dificultad, nos viene así como en un plato de oro o de plata la oportunidad de salir de esa dificultad, pero sabemos que a Dios no le agrada, y a veces tomamos malas decisiones porque queremos salir de esa dificultad y sabemos que Dios no le agrada, y al final nos arrepentimos de haber tomado esas malas decisiones. Y después, para salir de esas malas decisiones, Dios mío, pueden pasar muchos días, muchos sufrimientos, y por misericordia de Dios nos puede sacar de todas esas malas decisiones que hemos tomado. Pero va a pasar un tiempo, porque dice que la desobediencia es parte del pecado, y el pecado trae consecuencias, y muchas veces las consecuencias las vamos a tener que pasar, a pesar de que nosotros, que el Señor ya no haya perdonado. Podemos ver al rey David, que fue tentado y cayó en la tentación, cometió adulterio, cometió homicidio. El Señor no lo desechó, lo perdonó. Él ya arrepentido él, pero le dijo, te voy a perdonar, no te voy a quitar del reino de Israel, pero la espada siempre te va a perseguir, la espada sobre tu familia siempre va a estar. Y él nunca tuvo paz. Los mismos hijos trataron de quitarle el reino al rey David. Gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso eres, Señor, porque sabemos de que tú vas obrando en nuestras vidas. Sabemos de que hemos cometido muchos errores, aún conociendo mucho de las cosas de Dios, cometemos barbaridades, y tenemos que pasar todo eso, pagar las consecuencias, pero tú nos perdonas y tú nos vuelves a levantar. Gloria a Dios, aleluya. El Señor vuelve a levantar al caído, pero dice una palabra de consuelo, que dice que todas las cosas nos ayudan bien. Que hayamos caído en la tentación, pues hemos caído muchas veces, pero otra cosa es cómo nos levantaremos. Nos vamos a levantar solo con la ayuda del Señor, pidiéndole al Señor que nos vuelva a levantar, y el Señor nos va a volver a levantar. Vamos a pasar dificultades, pero va a pasar más tentaciones, pero
esa madurez que nosotros tengamos por lo que hemos caído va a servir también para que demos consejos a muchas personas. Decirle, mira, yo también estuve conociendo de Dios o estando en el mundo, cometí tales errores, y tú que eres joven, por favor, ya no lo cometas, porque si no vas a acabar como yo, y no quiero que acabes así, sino que por favor evita todo eso. Y muchas veces esa persona no va a cometer esos errores por algún consejo que nosotros le hemos dado. Por eso le dice, todas las cosas nos ayuda a bien. Todo lo que nosotros pasemos, lo malo o lo bueno. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces también vienen personas que nos van a nosotros a maltratar verbalmente, a tratarnos bastante mal, y debemos nosotros de saber actuar en primer lugar pensando cómo Cristo le hablaría a esa persona que nos está maltratando, para no caer en la tentación, porque dice la palabra del Señor que siempre nos va a poner una salida, para que nosotros tengamos una salida fácil. Supongamos, está la tentación aquí, siempre el Señor nos pone una salida, decir que no, y si tenemos que irnos, nos tenemos que ir de ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí también, otra vez, cuando Jesús se negó de tirarse al pináculo del templo, Él no respondió diciendo, no quiero, no. Él invocó la palabra de Dios a la hora de hablar con Satanás. Él tenía los versículos en su boca y le decía, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso viene de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Jesús se acordó de ese versículo y así le respondió. Y nosotros también, si hay alguna tentación, decirle, dice la palabra del Señor tal cosa. Responder con la palabra del Señor si se puede, si tenemos el versículo que se nos viene a la mente. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios, aleluya. Aquí no estaba diciendo que Jesús tenía que servirle, el mismo Señor le tenía que servir a Satanás. No era así. E invocó la palabra de Dios. Muchas veces tenemos que responder con la palabra de Dios, porque quién sabe si esa persona va a ser salva, porque dice que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Sabemos que Cristo viene pronto, como decía en el Apocalipsis, en breve vengo. Y el Señor puede venir en cualquier momento. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche, el día y la hora que nadie lo espera. Gloria a Dios, aleluya. No sabemos qué va a pasar de aquí en un futuro, no solo por los acontecimientos que están pasando, sino porque Dios, cuando determina una cosa, dice, a partir de tal día voy a recoger a mi pueblo, y vienen los días de la ira mía sobre la gente que de verdad no quisieron aceptarme a mí, porque quisieron vivir en los deleites de este mundo y quisieron vivir en pecado, cayeron en tentaciones y no se arrepintieron.
pues esa gente se quedará y yo me llevaré a mi pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Y vendrá esa ira como nunca antes, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el Señor siempre va a querer que nosotros seamos fieles a pesar de todas las tentaciones que nosotros tengamos. Porque es súper fácil decirle sí a las cosas que la gente nos ofrece, que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tirar siempre por la desobediencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Es pecaminosa. Entonces, es ahí donde dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente. Porque cuando nos esforzamos, muchas veces tenemos que obedecer a la palabra del Señor y negarnos a nosotros mismos. Que si a nosotros nos gustan tales cositas, pero si a Dios no le gusta, no lo vamos a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Que si uno pues antes pues le gustaba, supongamos, ir a discoteca y encima pues beber licor, y que todavía siente algo, decirle: lo siento, el Señor pues me perdonó, Cristo vive en mí, soy tentado porque incluso viene aquí mi antigua novia para invitarme a salir como antes, y uno dice: no, lo siento, ya no puedo, ya soy propiedad de Cristo. Ya antes era propiedad de Satanás, pero hoy ya no. Gloria a Dios, aleluya. Y así muchas veces el Señor incluso permite las tentaciones, como Jesús fue tentado por el diablo, pero el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que Él fuera tentado. Y así muchas veces el Señor, como estábamos diciendo, vamos a ser tentados muchas veces, porque el Señor muchas veces Él quiere utilizarnos para sus servicios, para bendecirnos. Pero Él va a decir: yo no voy a dar nada sin que fuera probado mi hijo y mi hija. Y según cómo Él actúe, lo voy a bendecir o no lo voy a bendecir. Sino que va a pasar otro buen tiempo, y para que pueda tener esa oportunidad, va a venir otra vez la tentación, y si vuelve a caer, tampoco lo voy a bendecir hasta que aprenda mi hijo y pueda decir no a ciertas cosas, y ahí es donde lo voy a bendecir. Porque muchas veces el Señor nos pone en un circulito. Viene uno y dice: me ha venido la misma prueba de hace 2 años. Es como una ruleta. Y yo digo: bueno, esta es la tercera vez la que voy pasando, y voy actuando de la misma manera las 2 veces. Pues hoy sí, hoy voy a actuar de otra manera, según como Dios quiera, aunque a mí me desagrada un montón, pero lo voy a hacer. Y ahí es donde dice el Señor: vaya, se acabó esta ruleta. Hoy vas a pasar a otro nivel. Te voy a bendecir y vas a pasar a otro nivel, y ahí vas a tener otras pruebas diferentes a las que tú ya estabas acostumbrado a tener. Y si vas a superar esa rueda otra vez, yo te voy a bendecir más. ¿Por qué quiere eso el Señor? Porque el Señor quiere prepararnos para los últimos tiempos. O supongamos que nos vamos a morir al siguiente día y nosotros no sabemos, porque puede haber un accidente y el Señor quiere llevarnos a través de ese accidente. Pues el Señor dice: no, es que yo quiero que sean salvos, pero no se van a salvar en primer lugar si yo no trato con la humildad. Si vosotros no sois humildes, si no sois obedientes a mi palabra, yo no me los voy a llevar. Y muchas veces el Señor quiere llevarnos, pero como corderos, como Jesucristo fue. Como decía que Él era y es como
el cordero inmolado en la cruz. Dice que él ni abría su boca para quejas cuando a él lo estaba torturando, cuando él fue clavado, sus manos y sus pies en la cruz. De ninguna manera él no decía ni maldiciones ni nada, sino que lo único que él decía cuando estaba en la cruz, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la otra frase que decía: Padre, encomiendo mi espíritu. Así, él no murió porque él era hijo de Dios. El pecado que está en nosotros pues nos hace morir, porque quiera sea o no, pues vamos pecando algo y nosotros vamos a ser salvos por gracia. Pero Jesús dice que él nunca tuvo pecado. Así, la muerte nunca pudo reinar sobre él, sino que él tuvo que entregar su espíritu para que él pues su cuerpo pues dejara de funcionar. Y él no se fue a descansar en una tumba del espíritu. Dice la palabra del Señor que él se fue al centro de la tierra a predicar la palabra del Señor a todas esas personas que estaban allá en el lugar de tormento, y que en la época antigua no había una salvación garantizada para todas aquellas personas que tal vez eran de otras naciones, incluso de la nación de Israel, porque Jesucristo todavía no había nacido. Pues todas esas personas tuvieron esa oportunidad de escuchar la palabra del Señor, ¡pum!, e irse. Y ahí no se sabe quién se fue al cielo. Pueden ser los peores enemigos de Israel o los reyes de Israel de la época antigua, pero Jesús les predicó y quién sabe si se salvaron. Gloria a Dios, aleluya. Pero para tener todo ese ministerio, para poder tener todo ese servicio a Dios, en primer lugar fue tentado, y después de la tentación dice que él recibió el poder del Espíritu de Dios, el ministerio, y después de ese ministerio ya se fue a predicar. Dice que se fue a predicar con el arrepentimiento, y a partir de ahí empezaron a llover las lluvias de milagros, de sanidades, de prodigios. La palabra que él fue depositada en su boca por medio del Padre Celestial, porque dice la palabra del Señor que él fue el mensajero de Dios, el mensajero fiel, que cuando decía Jesús, cuando estaba al final de su ministerio, decía: ya es hora que yo me vaya, porque mi tiempo ya está cumplido, porque yo ya dije lo que tenía que decir. Ya no tenía más que decir, sino que hasta allí, por lo menos lo que en el ministerio de él. Y él nunca cayó en pecado. Nosotros, como decía el apóstol Pablo, mientras estemos en este cuerpo, pues vamos a tener nuestras luchas, vamos a cometer errores, pero esforcémonos y seamos valientes, como dice la palabra del Señor. No que abusemos de la gracia y estemos, bueno, hoy pues me voy a beber ahí un par de copitas, me voy a emborrachar, o supongamos hoy me voy a vengar de esta persona, le voy a dar una paliza, pero como yo soy salvo por gracia, soy representante de Jesús, y bueno, pues ya soy salvo, porque la palabra dice que soy salvo por gracia. No es así, porque dice también en la palabra del Señor, y ese es un gran error que cometemos, que muchas veces leemos solo lo que nos conviene o predicamos lo que a nosotros nos conviene. Pero cuando dice la palabra del Señor, sí, soy salvo por gracia, pero dice más adelante que también cuidemos esta salvación tan grande, que no la descuidemos. Esa es una. Otra, que nosotros pues somos portadores de la luz de Cristo,
Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice que ahí se resume toda la Biblia y los profetas. Porque si uno va a amar al Señor, pues no va a andar haciendo todas esas cosas. Si uno va a amar al prójimo como a uno mismo, no va a existir la venganza ni nada de eso. Entonces, es muy importante no caer en las tentaciones. Que uno dice, uy, Señor, perdóname, que ya casi caigo en esta tentación, pero tú me has ayudado. Debemos de pedirle socorro al Señor siempre, cuando nosotros seamos tentados. Siempre vamos a ser tentados. Como decía, que el Señor nos va a enviar la tentación y lo va a permitir. Así como Job, que el diablo le decía, bueno, ponle esta prueba a Job, vas a ver que te va a maldecir. Y que decía, Señor, está bien, pero no toque su vida. Y muchas veces el Señor tiene que permitir eso, porque el diablo se lo está demandando, y Dios lo permite no solo porque el diablo le manda a Dios, no, sino porque para ver qué es lo que hay en el corazón de uno a la hora de ser tentado por el diablo. Gloria a Dios, aleluya. Yo me acuerdo cuando estábamos nosotros en una situación bien difícil, y bueno, había personas que hablaban mal de uno, solo por decirle, bueno, es que esto es lo que dice el Señor. Entonces nos llevamos de enemigo a un montón de gente, y la gente, pues bueno, empezó a hablar mal de uno. Y a mí, en lo personal, tenía ganas de responder y decir, esto no es así, esto es mentira. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me decía, quietecito, tú quédate callado y yo me encargaré. Y muchas veces tenemos que ser así, como Jesucristo, que le tiraban piedras, lo abofeteaban, y él prácticamente no decía nada. Y muchas veces vamos a ser abofeteados y casi no vamos a poder soportar las pruebas. Pero sabemos que hay un Dios que Él nos va a sacar adelante. Él está con nosotros, luchando por nosotros. ¿Qué pasó? Que al final y a cabo, pues el Señor nos comenzó a defender y empezamos a perdonar a la gente que hablaba mal de nosotros. Y después nos enteramos que tal persona tuvo coronavirus y estuvo a punto de morirse. Tal persona ha tenido tal cosa, tal persona tal enfermedad. Y ahí el Señor nos decía que vosotros son las niñas de mis ojos, pero no son nosotros, los hijos de Dios. Sí, y muchas cosas que les quieran hacer a vosotros, se la verán conmigo. Lo dice la palabra del Señor, pero también a nosotros nos hablaba. Y nosotros lo único que teníamos que hacer es orar por ellos. Señor, bendícelos, sálvalos, por favor, ayúdalos. Y así el Señor pues comenzó a hacer la obra en nosotros para poder aprender a negarnos a nosotros mismos y tener el carácter más parecido al del Señor. No somos santos, cometemos errores, pero vamos aprendiendo. Uno dice, Señor, esta vez cometí este error, y tú lo sabes que yo así lo hice. Pues
yo no merezco estar más en tus caminos, o tú ya no me vas a poner a servir como tú lo habías prometido. Y no es así, sino que es seguir adelante, volverse a levantar, pedirle ayuda al Señor, pedirle socorro, a pesar de que mucha gente va a decir, este ya está desechado, o este ya no ha cometido tales errores. Y muchas veces él ya está más justificado por Dios que por las demás personas que no han cometido esos errores. No podemos cometer el error como del fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, ofrendo, pero este que es pecador, no hombre, este no se merece nada. Y a veces podemos cometer esos errores, señalar al hermano o la hermana. Y yo me acuerdo que una vez un hermano tal vez estaba pasando un mal día o no sé qué prueba estaba pasando, y había una reunión en la iglesia solo de caballeros aquí en Barcelona, porque se iba a hacer una cosa, y resulta que ese hermano trató mal al líder de los caballeros, enfrente de todos. Entonces, claro, todos se molestaron, muchos, y algunos de nosotros, incluyéndome a mí, decía, este tiene llamado a ser pastor, pero ya con lo que hizo, y lo mismo, había otro que el Señor lo usaba para predicar, y en lugar de apaciguar las cosas que él ya había caído en ese error, pues predicó machacándolo más al hermanito. Y resulta que ya después ese hermanito, él en su corazón, él sabía que ya le había pedido perdón al Señor y misericordia. Y a los pocos días el Señor lo mandó a abrir una obra en una isla. A los pocos días el Señor lo mandó y lo llamó y lo está usando ahí. Pero es porque muchas veces nosotros vamos diciéndole, no, este ya cometió el error, y caemos en esa tentación también. Debemos de evitar de dañar a la gente o palabras que están de más, y desearle el bien a la gente. Y el Señor nos va sacando de todas esas pruebas, porque dice que nosotros debemos de tratar a la gente como nosotros quisiéramos que nos trataran. Eso es muy importante. Y aquí el Señor Jesucristo obtuvo la victoria. Dice que al final de su ministerio, al final de este desierto que él tuvo, que fue un plan dirigido por Dios, dice que Satanás se apartó por un tiempo de su vida, y que dice que los ángeles le servían. Obtuvo la victoria, obtuvo el ministerio, el servicio a Dios, y al mismo tiempo un ministerio que marcó la vida de todo el mundo y de toda la humanidad, y que se ha convertido en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Alfa y Omega, el principio y el fin, el que tiene la potestad de juzgarnos, y que tiene la potestad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, que tiene las llaves del Hades y también del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Todo porque Él obedeció al Padre Celestial a no caer en tentación. Bueno, nos ponemos de pie. Aquí hemos acabado la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado,
Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra santa tuya, Señor amado. Sabemos, Señor, que estamos, Señor, en muchas veces en dificultades. Muchas veces somos tentados, Señor amado, y muchas veces hemos cometido el error de caer en las tentaciones. Te pedimos, Señor, perdón por haberte fallado, por hacer las cosas que no te agradan, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y también, Padre de la Gloria, bendice a todos los que nos encontramos aquí en este lugar y a las personas que no se encuentran aquí, Señor amado, y a los que están sintonizándonos a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, ven sanando, Señor, toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, porque sabemos que por su llaga fuimos nosotros curados. Y gracias por esta palabra tuya, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.